Ya, bien, buenas tardes, chicos. Vamos entonces a terminar con una parte del avance que simplemente ya falta la nomenclatura de aldehídos, ¿no? Solamente vamos a ver nomenclatura, que es bien sencillo los aldehídos. Bien, entonces, a ver, antes de pasar a estos ejemplos que son más interesantes, vamos a ir a otra parte. ¿Qué vamos a primero de todo esto? Moverlo más abajo. Entonces, a ver, ¿qué habíamos visto de los alcoholes, no? Vimos que, por ejemplo, había desde el primer carbono, sí, yo tenía una estructura y le agregaba oxígeno, ¿correcto? Esta estructura, chicos, se llamaba metanol, ¿no? ¿Cómo funcionaba la cosa? Yo utilizaba los prefijos met, et, prop, but, todos estos, ¿no? ¿Para qué? Para así poder nombrar al alcohol. ¿Cómo lo hacía? Como le decía, nombro la cadena de carbonos y después nombro, en vez de decirle metano, etano, propano, como hacíamos con los alcanos, cambio la palabra ano por anol, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a ver, este aquí les decía que se llamaba el met, como solo tiene un sustituyente, metanol. ¿Ok? Metanol, metanol. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con el etanol, ¿no? Que era este, y aquí tenía un radical oxidrilo, un grupo oxidrilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nombrar este compuesto, le decía, era dos carbonos, ¿no? Entonces, et, acompañado de anol, etanol. Ahora, por ejemplo, el etanol puede ser sustituido dos veces, puede tener uno aquí y uno acá, ¿no? Por ejemplo, puede ser así también. ¿Sí? Entonces, a ver, sería bueno. ¿Ven? Ven, este, por ejemplo, aquí, chicos, ya sería dos veces sustituido. Entonces sería, este, por ejemplo, ya sería etano guión, y ahora nombro cuántos hay. Diol. Perdón, como no tiene números, etanodiol. ¿Por qué no le conozco números? Números, porque como son el carbono uno y 2 se sobreentiende que están en ambos. Etanodiol. ¿Sí? Etanodiol. ¿Por qué diol? Porque son dos. Diol. Entonces, por ejemplo, a partir del propano, chicos, es donde ya tengo que empezar a nombrar el lugar donde se colocan los oxidrilos. Entonces, por ejemplo, acá vean, este compuesto. Esto, por ejemplo, es un propano, ¿no, chicos? Pero en vez de llamarle simplemente propano, tengo que llamarle propanol, pero tiene que estar en el segundo, ¿no? Entonces, le llamo así. Prop, nombro la cadena, guión, indico en qué lugar de la cadena está perdón, indico en qué lugar de la cadena, en qué número de átomo de la cadena está el radical oxidrilo. Prop 2, perdón, propano, guión 2, ol. ¿Sí? Propan, propan 2 ol. ¿Sí? Como si fuera un propanol, pero en vez de decirle simplemente propanol, le vamos a nombrar el número del átomo de carbono donde está alojado el oxidrilo, y ahí colocamos el ol. ¿Ok? Último. Bien, entonces así sería, ¿ok, chicos? Ahora, esto es en cuanto a los alcoholes. ¿Eh? Ya van a disculpar, chicos, tengo un sobrinito que es una plaguita aquí que no me deja hacer clase. Bien, entonces eso sería, chicos, en cuanto a los alcoholes. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa en este ejemplo de acá? Vamos a ver un ejemplo más complicado. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a hacer un poquito. Vamos. Veamos este ejemplo. Vean, tengo una cadena un poco más larga ahora. Incluso tengo un halógeno. ¿Ok? Entonces, vean, en estos casos, chicos, la prioridad va a ser el alcohol. ¿Ok? Va a ser el grupo oxidrilo. Entonces, yo voy a nombrar a mi cadena de alcoholes como si fuera un alcohol, no como si fuera un alcano halogenado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para nombrar esta cadena?
tengo que elegir la cadena que tenga la mayor cantidad de número de átomos de carbono y además que tenga la mayor cantidad de número de átomos de oxidrilo. ¿Ok? Ahorita se van a dar cuenta por qué. Ok, vean. ¿A qué me refiero con eso? Vean, chicos. Quiero que atiendan acá esta parte. Miren, cuando yo veo esta parte de acá, vean, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Está bien? Perfecto. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me puedo ir por acá? Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si se dan cuenta aquí, chicos, yo tengo dos posibles cadenas. Yo tengo aquí dos posibles cadenas en las que puedo elegir cuál va a ser la principal. Ok, continúo, chicos. Bueno, entonces, vean, esta va a ser la cadena principal y esta va a ser una ramificación que, perdón, creo que esto no es así. No, está bien. Entonces, esta va a ser una ramificación que aparte va a tener un radical oxidrilo. Entonces, ¿cómo tengo que nombrar esta cadena? Bien, una vez que elijo cuál va a ser la cadena principal, empiezo a numerar. Si se dan cuenta, el grupo oxidrilo o el sustituyente más cercano es este de acá, el grupo oxidrilo, ¿no? Entonces yo voy a nombrar empezando por ese lado. Bien, coloco entonces. Tengo que empezar a nombrar en nombre alfabético también. El único radical que tengo aquí es el radical bromo, ¿no? Entonces nombro así. Digo, lo voy a hacer acá para que se logre ver. ¿Sí? Bien, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el carbono 8 tengo un bromo, entonces coloco 8-bromo. Está bien. Ahora, los alcoholes, chicos, los voy a nombrar al final. Pero aquí tengo una ramificación. ¿Ven? Esto es una ramificación, porque se dan cuenta como la cadena principal es esta, este de aquí. Esto de aquí ya cuenta como ramificación. Entonces, vean, tengo que nombrar esa ramificación. Entonces digo 8-bromo, y aquí es donde viene lo diferente. Aquí, por ejemplo, ¿qué tengo? Tengo un radical metil, ¿no? En el carbono 1, 2, 3, 4. En el carbono 4, paréntesis, tengo un radical metil, que dentro del radical metil tiene un radical hidroxi. Así se le dice, chicos, cuando está como radical, ¿ok? Como un sustituyente. Entonces digo, tengo un hidroxi en un radical metil. ¿Por qué no indico, por ejemplo, por qué no indico la posición? Ya que al ser radical metil solamente tiene un lugar donde puede ser sustituido. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí fuera un etil? Tendría que especificar en cuál carbono está el radical hidroxi. ¿Ok? Entonces vean, hidroximetil. Continúo. ¿No tengo ningún otro radical? No. Tengo ahora los sustituyentes del alcohol. Entonces empiezo a nombrar el alcohol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, sería entonces un decano guión. ¿Cuántos alcoholes tengo en la cadena principal? Tengo 1, 2, 3. Entonces sería un decano. Nombro las posiciones. En el carbono 3, en el carbono 4, 5, 6 y en el carbono 7. 3, 6 y 7, triol. Y listo, ya estaría nombrado mi cadena de alcohol. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿me escucha? Sí, sí, se escucha. Entonces o sea, cuando
ya nombramos la cadena completa que sería un decano, ya no se pone al final. No. O sea, se coloca un decano porque es una cadena de 11 carbonos. Pero como estamos nombrando un alcohol, porque esto es una cadena de alcohol prácticamente, el ol va al final, para así identificar que estamos hablando de un alcohol. No sé si logré resolver su duda. Solo sería para los alcoholes. Ajá, exactamente. Sería entonces para los alcoholes en este caso. Ahora te vas a dar cuenta, igual con los aldehídos, que pasa algo muy similar. Terminamos en decano, pero al final tenemos que terminar en una terminación más para así indicar de que estamos hablando de alcoholes. Esta terminación ol, que está al final, es para indicar que tenemos tres grupos oxidrilos en tres lugares. ¿En dónde? En la 3, en la 6 y en la 7. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ok, bien. Entonces, a ver, vamos a pasar a ver, entonces, chicos, si hay, entonces, en cuanto a la nomenclatura de alcoholes, es bastante sencilla, ¿ok? Ahora, por ejemplo, el ejemplo que les decía ya ayer en clases, ¿no? Podemos también nombrarlo en cuestión a los radicales, por ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, un radical etil, ¿no? Radical etil. Esto sería un radical etil. Uy, no lo tengo. Ay, ahora sí, un radical. Esto es un radical etil, ¿no, chicos? Esto tiene un enlace libre y esto es un radical etil. Si yo le coloco un oxidrilo, esto sería, por así decirlo, el alcohol etílico, ¿no? El alcohol, perdón, el etanol. Pero, como es un radical etil y estoy hablando de un alcohol, también puedo nombrarlo así. Alcohol, y nombro el radical del cual, como la cadena, etílico. No lo nombro como el radical que es, ¿ok? Etílico, radical etílico. ¿Ok? Y le agrego al final el ico para que así se entienda de que estoy hablando de una cadena, digamos, que está unido a un alcohol, ¿ok? Alcohol etílico. Ahora, por ejemplo, les decía el ejemplo ayer de los prefijos iso, sec, ter, neo, ¿no? Por ejemplo, a ver, hagamos un caso con neo. Tengo aquí un neo, ¿ok? Uno, carbono, ya. Esto sería un caso de neo, chicos, ¿ok? ¿Ven? Y aquí tendría un radical. Eso. Aquí sería un radical neo. ¿Por qué neo? Neo dice que cuando yo tengo un radical que en el carbono 2 tiene dos radicales metil, ¿no? Carbono 2, ¿está bien? Dos radicales metil, perfecto. Entonces, vean, ¿esto qué tipo de radical sería? Sería un radical uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería un neopentil, ¿no? Neopentil. Pero si yo le agrego un alcohol, entonces ya sería un tipo de alcohol, ¿no? Que lo puedo nombrar de la siguiente manera. Alcohol y nombro el radical de la manera que yo lo estaba nombrando. Neoeptílico. Neoeptil y le agrego el ico para que se entienda que estoy hablando de un alcohol. ¿Okay? Alcohol neoeptílico. ¿Okay? De la misma manera que acá. Yo, por ejemplo, le decía ayer el ejemplo del alcohol isopropílico, ¿no? Que era así, carbono, carbono, y aquí tenía un radical metil, ¿no? Y esto era un radical. De la misma manera, este es el radical isopropil, ¿no? Isopropílico, el radical isopropil. Entonces, si yo le agrego el alcohol, de la misma manera, esto ya se coloca como alcohol, y ahora nombro el radical isopropil, y le agrego el ico para que se entienda que se lo nombra alcohol isopropílico. ¿Okay? Alcohol isopropílico. Neoeptílico isopropílico. ¿Se entiende, chicos, lo que les quiero decir? O chino para mí no entiendo. Bien, voy a entonces continuar, chicos. ¿Bien? Bien, sabiendo eso, fuera de lo...
Está hablando Ausi porque no se escucha. Ay, perdón, creo que hablé mucho sin hablar, sin decir nada, ¿no? Ya, gracias por avisar. Me queda acá, ¿no? Bien, les explico otra vez entonces. Bien, chicos, esto es un grupo de aldehídos, ¿ya? Un grupo de aldehídos. ¿Los aldehídos en qué consisten? Consisten en lo siguiente. Ay, un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Ok, consiste en lo siguiente los aldehídos, chicos. Yo voy a tener, por ejemplo, acá, vean, un compuesto de cadenas carbonadas normales, ¿no? Para que se convierta en un aldehído tiene que tener este grupo funcional que se va a llamar carbonilo. ¿Ok? Carbonilo. ¿Por qué carbonilo? Porque va a ser un grupo de carbono enlazado, enlazado por un doble enlace a un oxígeno. Muy importante, este carbonilo, chicos, tiene que ser, para que sea un aldehído, atiendan esto, tiene que ser primario, un grupo funcional carbonilo primario. ¿A qué se refiere carbonilo primario? Significa que tiene que estar enlazado simplemente a un solo átomo de carbono. No puede estar enlazado a más átomos de carbono. Tiene que ser a uno solo, ¿ok? Bien. Entonces tiene que ser un grupo carbonilo primario, chicos, ¿eh? ¿Qué se refiere primario? Les decía, tiene que ser un carbono que solo esté enlazado a otro átomo de carbono. No puede estar enlazado a dos. Si ya pasa a estar enlazado con dos átomos de carbono, ya no sería carbonilo primario y ya sería otro compuesto. ¿Ok? Entonces, para que sea un aldehído, tiene que estar un grupo carbonilo. Ya. Bien, les decía, chicos, tiene que ser un grupo carbonilo primario. Primario. ¿Ok? Por ejemplo, entonces, vean, este de acá es el primer tipo de aldehído que hay. Es el más básico. ¿Ok? Este aquí, chicos, se llama. Bueno, ¿cómo se nombra a los aldehídos? Les explico. Nombro de la misma manera la cantidad de átomos de carbono con los prefijos met, et, prop, ¿no? Hasta ahí no. Met. Y ahora, en vez de decirle metano, como sería clásico, voy a cambiar el ano por anal. ¿Ok? Met, anal. Entonces, este compuesto se pasaría a llamar metanal. ¿Ok? Metanal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando tengo dos átomos de carbono? Carbono, doble enlace, oxígeno, oxígeno. Este, por ejemplo, chicos, de la misma manera. Se llamaría ya ed, y en vez de colocarle ano, como tiene, perdón, voy a solamente colocar uno, perdón. Primero quiero empezar. Entonces, cuando tiene un solo radical carbonilo, vean, está enlazado a un carbonilo primario, está bien. Entonces se llamaría etanal. Etanal. Ahora, esto, chicos, como les decía, como solamente puede estar presente en carbonos, que son los últimos, es decir, tiene que ser sí o sí carbonilo primario. Sí o sí carbonilo primario. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo tengo este tipo de compuestos, chicos, tengo que sí o sí ponerlos en los carbonos terminales. Nunca puede, por ejemplo, si es un aldehído, no va a tener, por así decirlo, un grupo funcional acá, porque ya pasaría a ser otro compuesto. Si es un aldehído, chicos, como les digo, eso es importante. Tiene que tener el grupo funcional en el último átomo de carbono, ¿ok? Siempre en los últimos. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo dos sustituyentes? Por ejemplo, este de acá, vean. Ahora sí lo voy a hacer así. Oxígeno. Bien. Esto, chicos, también se puede. La diferencia es que ahora tengo dos sustituyentes en dos carbonos primarios. Entonces, en estos casos, se procede de la siguiente manera. Ahora sí se lo nombra como etano,
pero se le dice dial, etanodial, ¿ok? El di indica que tiene dos sustituyentes del grupo aldehído y al final el sufijo a indica que estoy hablando justamente de un carbonilo, ¿ok? Entonces, de esa manera, chicos, es como yo me doy cuenta de que estoy hablando de un aldehído, ¿ok? De un aldehído. Bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, pregunta, cuestionante? Yo, si siempre cuando tenga este carbonilo va a ser de doble enlace. Sí, eso es muy importante, chicos. El grupo carbonilo es, como les digo, un átomo de carbono enlazado, enlazado a un, ¿cómo se dice? Enlazado a un átomo de carbono por un doble enlace a un átomo de oxígeno, ¿ok? Siempre es así. Está un átomo de carbono con doble enlace enlazado a un átomo de oxígeno, ¿ok? Esa es la característica del grupo aldehído, ¿ok, chicos? ¿Alguna otra duda? No. Ya. Ahora vamos a ver un ejemplo más, ¿ok? Lo tengo, el ejemplo. Ahora, muy importante, chicos. También se puede nombrar esto de la siguiente manera. ¿Bien? Les voy a enseñar una otra manera de nombrarlo. Por ejemplo, mm, ya. Aquí, por ejemplo, chicos, ven que aquí yo tengo un radical por ejemplo metil, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para nombrar de otra manera? Por ejemplo, este etanal de acá. Puedo nombrarle así. Puedo decirle metano y le coloco lo siguiente. Carbaldehído. ¿Sí? Carbaldehído. También se le puede nombrar así. ¿De qué manera? El metano significa que tengo acá un radical metano, ¿no? O mejor dicho, una cadena de metano. Y en esta cadena de metano tengo un radical carbaldehído. Este carbaldehído significa, chicos, esto de acá. A esto se refiere, ya. De todas maneras, la manera más común de nombrar los chicos siempre es de esta manera de acá. La primera manera que les mostré, ¿ok? Siempre se nombra mejor de esa manera. ¿Ok? Bien, a ver, ¿qué más tengo que mostrarles? Bien, ahora, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso cuando yo tengo un oxidrilo y tengo, por ejemplo, un radical igual al aldehído? Bien, sería más o menos así, ¿ver? A ver, tengo una cadena de 7. Esta la voy a borrar, ¿ok? Vamos a hacer una cadena de 7. 7 carbonos, está bien. Y aquí vamos a colocar aquí. No, acá. Ah, Sí, ahora lo copio, chicos, espera un ratito, por favor. bien. Eh, ¿La noche? ¿Del día? ajá, ¿Qué día? Es muy día. ahora no. Ahora. Ayer acá trabajo. ¿Por qué?
Ya. Ok, chicos. Ok, continúo entonces. Bien. En este caso, por ejemplo, ven. Tengo una cadena de alcohol combinada con un grupo carbonilo Uno, primario. tío, digamos. Ok. En este grupo carbonilo primario, vean, la prioridad, es importante esto, chicos, ¿ok? La prioridad. ¿Cómo yo hago con compuestos que tienen prioridad? Cuando tengo compuestos que van a tener prioridad, por ejemplo, aquí tengo dos grupos diferentes, no son iguales, el hidroxi y el carbonilo, no son lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago en estos casos? Vean, yo lo voy a tomar el grupo oxidrilo como si fuera un sustituyente. Ay, caramba. Chicos, ahí está con su micrófono. Perle silencio. Ya lo guardé. Vale, disculpar, chicos. ¿Ok? Ok. Bien, les explico, chicos, entonces. Cuando tenemos dos grupos, por ejemplo, aquí tenemos un grupo oxidrilo y un grupo carbonilo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para, por así decirlo, nombrar esta cadena? Como les decía, muy importante aquí es la prioridad. Entonces, una de las prioridades que tenemos que tener, chicos, es que primero siempre se nombra aldehídos antes de alcoholes. O sea, viene aldehídos, luego alcoholes, halógenos y en último caso alcanos. ¿Okay? O sea, la cadena carbonada va al final. Entonces, por ejemplo, cuando elegimos cómo nombrar a nuestra cadena, primero tenemos que elegir siempre al aldehído. Si aquí hay un aldehído, un grupo carbonilo, tenemos que tomar ese. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo voy a saber que este carbono de aquí va a ser mi primer carbono. Ya que como está aquí el radical aldehído, chicos, cuando el aldehído está en uno de los lados, chicos, ese lado siempre es el primero, debido a que le estamos dando prioridad al aldehído. ¿Ok? En el caso, atiendan acá, en el caso de que, por ejemplo, el carbonilo esté en ambos lados, como por ejemplo en el etanodial, en esos casos, ahí sí buscamos el siguiente radical. ¿Ok? Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Pero en este ejemplo, miren, solo tengo un grupo carbonilo en este lado. Entonces, este va a ser mi carbono 1. ¿Bien? A partir de eso, empiezo a nombrar los radicales en nombre alfabético, en orden alfabético. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué radicales tengo? Tengo un radical hidroxi, ¿ok? Que lo voy a nombrar debido a que no tengo más radicales, ¿no? Tengo metil, metil. Y la H va antes que la M, entonces lo nombro así. Digo, ¿en qué posición está? Está en la posición más abajito. Ahí ya. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces yo sería 4, hidroxi, perfecto. ¿De qué más radicales tengo? Tengo un radical acá y un radical acá, ¿no? Sería entonces en el carbono 2 y 5, dos metiles. 2,5 dimetil. ¿Ok? Ahora, tengo que nombrar a la cadena principal. La cadena principal, chicos, es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Entonces sería un hepta. Ahora, muy importante. Como solo tengo, atiendan a eso, lo que les decía. Como solo tengo un sustituyente, perdón, como solo tengo un sustituyente, voy a nombrarlo como, disculpar chicos, ok, sería entonces un heptanal, ok, heptanal, debido a que solo tiene un sustituyente, ok. Si tuviera dos sustituyentes, tendría que colocarle heptanodial. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita, ok? Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero ahora le vamos a colocar dos grupos carbonilos primarios. ¿Ok? Entonces lo copio, pego. Lo tengo, con que copia.
Ya, ahora sí lo puedo copiar. Entonces, cadena misma, lo voy a colocar así. Ahora con un grupo carbonilo. Bien, entonces vean chicos, de esta misma manera voy a nombrar a este compuesto. Veo. Ahora en la diferencia chicos, tengo dos grupos carbonilos, ¿ok? Dos grupos carbonilos. Ambos son primarios, ¿ok? Ambos son primarios. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? Vean, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Entonces, esto va a ser un heptanodial, pero tengo que ver ahora cuál va a ser el primero. Si se dan cuenta, ahora como tengo dos, tengo que ver cuál es el radical más cercano. Aquí sería el 1, 2, aquí sería el 1, 2, 3. Por lo tanto, mantenemos el orden. Este va a ser el 1 y este va a ser el 2. Entonces sería lo mismo. 4 hidroxi 2,5 dimetil heptano, porque son dos, dial. Heptanodial. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? ¿Me siguen lo que les quiero decir? ¿Sí puede volver a explicar de dónde se comienza a contar la cadena? Ah, ya, perfecto. Ahora, ya, cuando tenemos, chicos, cuando tenemos un solo radical carbonilo primario, cuando tenemos un solo carbonilo primario, ¿ok? Solamente se empieza a enumerar, mejor dicho, desde ese carbonilo primario, ya que estamos considerando que como esta es la prioridad, este va a ser mi carbono 1. Independientemente de que si hay aquí otro radical, etcétera, no importa. El carbonilo primario se nombra primero, ¿ok? Este va a ser el carbono 1. Eso en el caso de que solo haya un carbonilo primario. Cuando hay dos, uno al inicio y uno al final, ¿qué es lo que se hace? Bien, en estos casos, chicos, cuando tengo uno al inicio y uno al final, lo que tengo que hacer es ver cuál es la siguiente cadena que está más cerca. La siguiente cadena que estaría más cerca en este caso era 1, 2, esta era la de acá, ¿no? Y aquí sería 1, 2, 3. Por lo tanto, el siguiente radical o el siguiente sustituyente más cercano era el que estaba aquí. Entonces, como este es el más cercano, por lo tanto, este va a ser mi principal, este va a ser el carbono 1, este va a ser el carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como la numeración no cambió, simplemente lo vuelvo a nombrar. 4 hidroxi, 2,5 dimetil, ahí estamos bien. Ahora, aquí en vez de decirle heptanal, voy a decirle heptanodial. ¿Por qué dial, chicos? ¿Por qué lo cambio esto, heptanodial? Porque ahora son dos grupos sustituyentes. Ahora son dos, ¿no? Son este de aquí y este de aquí. Dos carbonilos primarios. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? Sí, ahora sí. Auxit, cuando tenemos dos carboxil, ¿no ve? Con doble enlace de oxígeno, empezamos a contar desde la primera ramificación más cerca. Ajá, exactamente. No es carboxilo, chicos. Es diferente. Apréndanse esto. Es carbonilo. Carbonilo. Para aldehídos, carbonilo primario. ¿Ok? Muy importante eso. Porque la doctora es bien, bien tajante con esos términos. Porque si diferenciamos entre un carbonilo primario y un secundario, cambia el compuesto. ¿Ok? Por eso les digo que es importante. eh, es bien importante aprenderse bien los términos. ¿Sí, chicos? Bien, bien importante. Bien, a ver. mm, ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas, chicos? No, Ya, ok. Entonces, chicos, como les decía, el examen va a ser el día miércoles, ¿no? ¿Correcto? Sí.
Bien, a ver, a ver, a ver. Ok, bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a presentar la guía práctica que les decía con los siguientes puntos que quiero que tengan. ¿Ok? Quiero que tengan toda la parte de nomenclatura de arcanos. ¿Ok? De las reacciones tienen que tener todo. ¿Ya? Tienen que tener todo. De las obtenciones, solamente tienen que hacer 2 incisos de cada obtención. ¿Ok? Ahora, la parte de alcoholes y aldehídos, porque hay un práctico también de nomenclatura de alcoholes y aldehídos, ¿ok? Lo vamos a presentar para el segundo parcial, ¿ok? Para el segundo parcial. ¿Ok, chicos? Listo, Ausi. Bien. Ahora, quiero que me digan qué dudas tienen ustedes sobre alguna parte. Aprovechen para despejar sus dudas. ¿Dudas, preguntas? Yo una consulta sobre el prefijo ter. Ay, el prefijo ter. ¿Qué duda tenés? Ahorita en alego le voy a buscar mi apunte. Ok, ok. Espero, chicos, no se preocupen. ¿En qué átomo de carbono de la cadena va el prefijo ter? Es cuando tiene dos dimetil, ¿no? Exactamente, es cuando tenemos 2 dimetil en el primer átomo de carbono. Aquí sería, ¿ven? Lo voy a En poner el acá. Sí, sí, sería así, mira, digamos que tenemos un radical, ¿no? Entonces voy a hacer una cadena un poco más larga. Ya, ahí. Este va a ser mi primer átomo de carbono de mi cadena, ¿no? Es un radical butil, ¿correcto? Entonces, para que yo se lo haga un TERT, tiene que tener 2 radicales metil en el primer átomo de carbono de la cadena radical. ¿Y cómo se van a dar cuenta por qué es TERT? Porque se dan cuenta, chicos, esto parece una T. A ver, lo como bien. Por eso se le dice TERT, porque parece una T. T, ¿se dan cuenta? Entonces tiene que tener 2 radicales metil en el primer átomo de carbono de la cadena. ¿Ok? TERT butil sería. ¿Se entiende, chicos? Ahora sí, Ausi, gracias. Ok, perfecto. Bien. Ok, ok, ok. ¿Qué más me estoy olvidando? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna pregunta, cuestionante? Mañana va a pasar usted la clase, Ausi, el lunes. Les cuento que no me comentó nada la doctora, chicos. No me ha dicho nada, usualmente me lo hice con tiempo porque tengo que organizarme, pero no me ha dicho nada. Le voy a avisar de todo modo, ¿ok? Si es que no me dice nada también en la mañana, seguramente van a pasar con ella nomás. Ah, listo, Ausi. Ya. A ver, ¿qué otras dudas tienen, chicos? Voy a esperar aquí un ratito hasta que, a ver, revisen las reacciones, las obtenciones. Si quieren, igual pueden compartir pantalla, así vemos sus dudas. Este tiempo va a ser solamente para despejar dudas, ¿ok? Solo para despejar dudas. Ah, ¿nos puede ayudar con el ejercicio que nos dijo ayer sobre cómo obtener un benceno a partir de un pro, Propano. ¿cómo? Un Ya. propano? Se los voy a plantear y ustedes a ver, chequenlo, ¿ya? A ver, un propano es así, ¿no? Uno, dos, tres, ya. ¿Cómo lo haría reaccionar para llegar a un benceno? Ya, para llegar a un benceno necesito por lo menos una reacción de ciclación, ¿no? La reacción de ciclación yo obtenía benceno. Entonces, por ejemplo, si yo esto lo sintetizo con una síntesis de Wurtz, se puede, ¿no? ¿Ah? ¿Sí o no, chicos? Se puede.
Entonces vean, a ver, ¿cómo tendría que hacerlo? Uh. A ver. Yo tengo aquí un propano, ya. Yo tendría que tener, por ejemplo, un hexano, ¿no? Para aplicarlo necesito sí o sí un terminal. Mm, a ver, al bromar, chan, va a elegir el carbono secundario, el carbono primario. Hmm, a ver, estoy pensando, tengo un ratito de pensar, a ver. Ya. A ver, tendríamos que partir de este compuesto. Tendríamos que partir, no de un propano. Tendríamos que partir de un cloropropano o un bromopropano. No un cloro. Entonces, por ejemplo, es algo que puede ser que pase, ¿no? Vamos a plantearlo bien. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un cloro aquí? Un cloropropano. Yo le agrego, por ejemplo, más 2Na. ¿Qué me daría esta reacción, chicos? Aquí sería otro 2, ¿no? ¿Sí o no? Cloropropano más 2 sodio. ¿Qué se llama esta síntesis? La vimos ayer, ¿no? Síntesis de... ¿Qué se llama esta síntesis, chicos? Works. Eso, síntesis de Burks. Ahí yo mi enunciado un poquito tenía que corregirlo, ¿no? Tendría que haber sido cómo obtener un benceno a partir de un cloropropano. Eso tiene más sentido, ¿ya? A partir de un cloropropano. Bien, entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una síntesis de Burks, en la cual voy a tener un cloropropano más sodio. ¿Okay? Esto, si se dan cuenta, chicos, me va a nombrar, me va a salir un producto, ¿no? Ustedes, a ver, desarrollen esto. Lo voy a colocar así. Producto que ustedes se van a dar cuenta. Más cloruro de sodio. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si yo este producto que tengo, que encontré aquí, ¿no? Este producto, lo hago reaccionar mediante una reacción de ciclación. ¿Se acuerdan de la reacción de ciclación, no? Tenía que utilizar de 500 a A 700, 700. exactamente, grados Celsius. ¿En presencia de qué catalizador? ¿Se acuerdan? Óxido crómico y, o si no, óxido de aluminio. Eso, muy bien. Aluminio 2, oxígeno 3, ¿no? En presencia de este catalizador, yo lo que hago es hacer que este producto reaccione y aquí me va a salir, ¿qué cosa, chicos? Perdón, lo voy a borrar, lo voy a preferir. Un benceno. Si no me equivoco, con la reacción de ciclación